Buenas tardes, hola retirados, hola gracias a todos que están viendo mi video. Totalmente bienvenidos a este canal, este maravilloso contenido en donde estamos hablando sobre muchos casos paranormales, muchos crímenes y muchos misterios. Si realmente te gusta este contenido de cosas paranormales, de lo mató, lo mutiló, lo asesinó, de abducciones extraterrestres, te recomiendo mucho el contenido que estamos subiendo porque es contenido muy interesante. Así que pues, ya sabes qué hacer. El contexto, el día de hoy vamos a hablar sobre una historia, pues sí, una historia bastante interesante, pero también me consta que es una historia bastante perturbadora, ya que trata, bueno, no quiero arruinar el video, pero voy a dar como un pequeño resumen. Trata de una persona que desenterraba a víctimas, desenterraba cadáveres para convertirlos en muñecas. Después de convertirlos en muñecas, los agregaba a su colección. Así que es una historia muy trágica, ¿no? Una historia, aparte de ser muy trágica, también es una historia, cómo fue que sucedió, cómo fue que esta persona logró ser lo que hoy en día, pues todo lo que logró hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Qué enfermedades tenía? ¿Cómo pensaba más bien? ¿Qué pensaba al momento de estar haciendo las muñecas? Y también cómo fue que los descubrió. Así que en este video te voy a explicar todo eso. Más bien te voy a dar un resumen grande sobre su vida. Así que si te interesa eso, vamos a comenzar por el final y terminamos por el inicio. Voy a entrar un poco en modo paranormal, un poco en modo misterio, un poco en modo más serio para que puedas disfrutar de este maravilloso video. Todo eso comenzaría en el 2011 en la ciudad de Nizhny, ubicada actualmente en Rusia. Todas las personas se sumergían en el terror y la incertidumbre por el constante profanamiento de tumbas en los cementerios locales. Por lo general se saqueaban las tumbas de niñas que tenían entre 3 y 15 años de edad en el momento de su deceso. Estos cadáveres podían datar del principio del siglo o incluso de finales de 2010. Cuando esto sucedía, nadie en absoluto sabía quién era o se imaginaban quién podría estar haciendo esto. Solamente tenían una única pista de que eran niñas de entre 5 y de 3 y 15 años. Es lo único que sabía, absolutamente nada más. Las autoridades intentaban hallar información, intentaban hallar como que la resolución del misterio, pero tras no tener pruebas ni tampoco indicios de los criminales o los llamados profanadores de tumbas, no sabían absolutamente nada. Las pocas pruebas que tenían eran insignificantes, como la que te acabo de mencionar anteriormente. Esta prueba no les ayudaba muchísimo, ni les ayudaba ni siquiera un poquito en averiguar para dónde habían ido o qué hacían con esos cuerpos. Por lo tanto, entraban en una desesperación muy grande, por lo que decidieron contratar a personas especialmente dedicadas y personas que sabían mucho sobre los temas necrofílicos y de santería, pensando precisamente de que esos cuerpos eran utilizados para hacer un mal, como por ejemplo brujería o también en algunos términos demoníacos. Uno de los expertos que quería contratar las autoridades era Anatoly Moskvin, historiador de la Universidad de Moscú y especializador en las culturas celta. Él había participado en algunas investigaciones en los cementerios locales para un estudio antropológico con el fin de datar las causas de muerte de las personas enterradas en Nizhny. Por lo tanto, esta persona ya conocía como que el área local, ya conocía los cementerios de esta zona porque él ya había hecho estudios. Por lo tanto, ¿sabes qué? Le dijeron, tú no sirves para esto, por lo tanto lo contrataron para hacer investigaciones. Al estar trabajando con esta persona, comenzaron a darse cuenta que esta persona sabía mucho sobre lo que hablaba y sobre lo que estaba haciendo. Es decir, sabía mucho sobre la historia de los panteones, sabía mucho sobre las personas, sabía mucho en dónde andaba, como si conociera ya este lugar. Por lo tanto, comenzaron a recordar, comenzaron a unir todas las teorías y comenzaron a sospechar de que él podría haber sido uno de los profanadores de tumbas. Por lo tanto, comenzaron a investigarlo, comenzaron en dónde vivía, cuáles eran sus lugares frecuentes, comenzaron a hacer todas las investigaciones pertinentes para este tipo de casos. Por lo tanto, una mañana fueron a su casa en busca de respuestas y las encontraron todas. Cuando los oficiales entraron a su casa, quedaron perplejos con lo que estaban mirando. Era digno de una película de terror. Ellos mismos nos dicen de que realmente quedaron atónitos con lo que estaban viendo. Al entrar a su casa se encontraron algo bastante perturbador y bastante turbio. Todo esto comenzó cuando él, junto a colegas de profesión, es decir, amigos ya muy lejanos que se conocieron precisamente por esta misma rama, por estas mismas aficiones de conocer esta misma materia, de estudiar lo mismo, comenzaron a emplear estadísticas y de estudios sobre las causas de la muerte de las personas enterradas en la región, con el objetivo de extraer una mayor información sobre las causas de fallecimiento de los cuerpos. Así pasó a denominarse a sí mismo como un necropólogo, una pintoresca rama bautizada por Moskvin y que estaban intrínsecamente relacionadas con las aficiones ocultistas del propio historiador. Anatoly Moskvin se especializó mucho en la cultura y el estudio celta, por lo tanto esto lo llevó a conocer muchos dioses. Estos dioses muy antiguos también lo llevaron en sí a conocer a Satán y a Lucifer. Por lo tanto, esta persona no lo miraba como que una figura del mal, como se sabe que muchas religiones lo toman. Él más bien lo tomaba como un dios, como un santo al que alabarle. Él lo hacía como que la persona responsable de todo lo bien que le estaba pasando. Y eso se puede asociar mucho a los actos que cometía, ya que
lo que hacía con estas monas, con esas muñecas, con esos cadáveres más bien dicho, son actos pues ya sea de brujería, de santismo y también pues de actos demoníacos. Así su posición religiosa parecía estar más próxima al ocultismo libertario, una corriente de pensamiento que aboga por la búsqueda de paliativos del conocimiento, más allá de tabúes morales o de conocimientos sociales. Así la intención de Moskevin era adquirir el conocimiento a través de que los propios muertos pueden decirle. Además, Anatoly era profesor de la Universidad Pública de Moscú y hablaba hasta 13 idiomas, de entre ellos el español y el latín. Por toda la preocupación de los familiares, la policía en 2011 decidió comenzar a investigar esto, ya que tenían bastantes denuncias de que la gente se quejaba de que su propia tumba o la tumba de sus familiares había sido perturbada, había sido movida o había sido como que manipulada. Por lo tanto, hacían reportes en el área local para después estar como que levantando sospechas de las personas que se les pudo haber visto ahí, de las personas que pasaron por este lugar. Tenían como que montaron una vigilancia. Fue cuando en 2011 comenzaron a haber más avistamientos de este tipo de tumbas que estaban abiertas, de la tumba que estaba movida, de la tumba que estaba perturbada. Por lo tanto, esos familiares comenzaron a reunir bastantes denuncias hasta que la policía en 2011 decidió contratar a estos especialistas. Por lo tanto, en tales circunstancias, los agentes echaron mano del historiador experto en cementerios locales para resolver el misterio. Lo que no imaginaban era encontrar en el domicilio de su propio experto un total de 29 niñas que acababan de ser desenterradas y embalsamadas para decorar el salón. Eran las muñecas de Anatoly Moskevin, una gran colección. Es que sí me parece una historia bastante rara, bastante no emocionante, guardo respeto, pero una historia bastante, ¿cuál sería como que la palabra? Bastante misteriosa, porque imagínense que contrataron a esta persona, contrataron a Anatoly Moskevin, y con esta persona estaba haciendo investigaciones todo este tiempo, estuvo ahora sí como que actuando, no, yo estoy haciendo investigación, estoy haciendo esto, y la policía después de un tiempo encontró las 29 niñas que andaba buscando, bueno, no las andaba buscando, pero encontró un total de 29 niñas que habían sido hechas muñecas por él mismo, es decir, él mismo hacía como que las embalsamaba y las transformaba a una muñeca. Encontraron esto en su casa. Imagínense qué plasmativo y también qué sorprendente para los oficiales, ¿no? De estar con tu propio equipo y uno de tu propio equipo sea la persona responsable de todo esto. Las vestían como muñecas, los rostros de los cadáveres eran tapados con una máscara de cera para ocultar los restos óseos. Él las maquillaba e introducía una caja de música en su pecho para simular el sonido de un juguete, pues hablaba con ellas y jugaba a la hora del té, según la reseña de medios locales en este entonces, porque la reseña los periódicos de todo este entonces, las noticias, hicieron sus propias investigaciones y es lo que nos dicen en esos medios, ¿no? Porque en la actualidad, pues como se ha dicho siempre y como se sabe, es muy difícil encontrar información y continuar un caso. Por lo tanto, tenemos que basarnos a la información que ya había en ese entonces, la historia que contaron en ese entonces. Por lo tanto, los medios locales contaban esto, ¿no? Que de hecho él mismo lo dijo en algunas entrevistas, él mismo nos explicaba bien cómo hacía todo esto, ¿no? De que abría la muñeca, de que tapaba su cara con una capa de cera, por qué lo hacía y todo esto, y también de que introducía una caja de sonido en su pecho para hacer como pues ahora sí que darle las características de las muñecas de ese entonces. Después de ponerle la caja de sonido, él hablaba y jugaba con estas personas, porque como escuchamos anteriormente, él quería ahora sí que aprender su conocimiento mediante lo que le decían los muertos. El mismo Moskevin nos confesó en una entrevista llamada Necrología que él empezó toda su afición por los muertos a sus 12 años de edad. Nos contó la historia de cómo él salió un día normal del colegio y se dirigió por el mismo camino que se dirigía siempre para ir precisamente a su casa. Cuando él iba por este camino fue raptado, por así decirlo. Lo agarraron dos hombres y lo obligaron a ir al velorio de una compañera de su instituto. Precisamente él no quería ir a este velorio. Yo creo que, por ejemplo, pues podría ser incómodo para él al tener 12 años, o también pues resultaría insignificante ir o no ir, ya que no era una persona muy conocida, no era una amiga destacada, no era una persona que se encontraba en su propio círculo amistoso. Por lo tanto decidió no ir y fue raptado por estos dos hombres que lo obligaron a ir al velorio por muestra de tal vez de respeto, pero él precisamente no quería hacerlo. Ya estando en el velorio, uno de los familiares tomó su cabeza y lo obligó a besar la frente del cuerpo inerte de la niña fallecida en repetidas ocasiones. La madre de la infante tomó un par de anillos de matrimonio y le puso uno a Moskevin y el otro al cadáver para casarlos antes del cuerpo ser enterrado, una acción que marcaría psicológicamente al historiador para toda su vida. Estas fueron sus palabras: la madre de la pequeña de luto me puso un anillo de boda en la mano antes de ponérselo también a ella. Así fue que me casé simbólicamente. Mi matrimonio con Natasha Petrova fue muy útil, me ayudó a desarrollar un profundo interés en ceremonias mágicas. Estas fueron sus palabras que nos dijo precisamente él, pero la historia que te conté es en resumidas ocasiones todo lo que sucedió. Algo que te voy a recalcar:
Él nos dijo precisamente esta historia que los casaron simbólicamente, aunque parezca una historia de fantasía, una historia que no pudo haber ocurrido. Hay que recordar que tenía 12 años, por lo tanto han transcurrido, pues, por ejemplo, han transcurrido más de 70 años, han transcurrido muchos años, así que regresando a las autoridades de ese entonces, regresando a las creencias de ese entonces y a las tradiciones que se festejaban para esas épocas, podría ser real, o sea, no hay que descartar esas posibilidades de que esta historia que nos haya contado sí sea verdadera. Moskevin tenía 45 años y aún vivía con sus padres a pesar de, pues, su avanzada edad. Ellos nos dicen de que los gustos de su hijo siempre fueron muy raros, por lo tanto no le prestaron como que la atención que debían hacerlo en su momento. Por lo tanto, confesaron a las autoridades de que les parecía bastante normal que él tuviera, pues ahora sí, como que una atracción por las muñecas, y dejaron pasarlo. ¿En qué momento lo hacía y por qué sus padres no se daban cuenta de lo que hacía? Esto sucedía cuando sus padres se iban a la casa del verano, que esto lo hacían a mediados de agosto de cada año. Por lo tanto, él tenía casi un mes para ahora sí que desenterrar a la víctima, llevarla a casa, cambiarla, ponerle la máscara de porcelana y pues rellenarla, hacerle todo el trabajo que le hacía. Por lo tanto, era casi un mes. Él alcanzaba a hacer de 1 a 2 muñecas. O sea, es un proceso largo, no es como que lo haga tan rápido y no es como que posiblemente de lo más rápido que pueda hacer. Por lo tanto, hacía 1 o 2 muñecas. Siempre por lo regular era una muñeca cada año, porque pues ellos iban prácticamente como un mes. Por lo tanto, sus padres nos dicen de que jamás se dieron cuenta de esto, debido a que nunca miraron de dónde llegaban las muñecas o cómo las hacía, dónde las conseguía. Por lo tanto, les parecía bastante normal tener tantas muñecas, aparte de que era una colección bastante amplia de 29. Por lo tanto, si se suma una más cada año, pues obviamente no se iban a dar cuenta ni le iban a preguntar de dónde las estaba sacando. El psicólogo del caso consideró que Anatoly no era una persona mentalmente competente para afrontar un proceso judicial, por lo que la sentencia en 2013 fue enviarlo a un centro psiquiátrico. Ahí duró 5 años, hasta que en 2018 los médicos tratantes aconsejaron liberar al historiador para seguir su proceso en casa. Moskevin fue diagnosticado con esquizofrenia. Los padres de las niñas fallecidas alzaron su voz en contra de la terminación. El padre de Olga Chardinova, quien fue encontrada en la casa del historiador, fue uno de los primeros en pronunciarse al saber que el profanador volvería a casa, a lo que él dijo lo siguiente: nuestras leyes son demasiado blandas, el castigo debe ir de alguna manera en constancia con lo que ha hecho la persona, y este hombre descansará en su clínica hasta que digan que está curado. ¿Sacarlo para qué? Solo es dejarlo volver a su cementerio. Ojalá me lo hubiera encontrado junto a la tumba de Olga, pero si hubiese hecho lo que tendría que haber hecho, ahora sería yo quien estaría en la cárcel. Por lo que había sucedido, muchos de los familiares comenzaron a levantarse en armas, comenzaron a crear protestas sobre lo que pues no estaban de acuerdo, precisamente por todo lo que había hecho. No estaban de acuerdo que lo dejaran libre, tenía que pagar todo lo que había hecho y querían que lo liberaran, ya que estuvieran 100% seguros de que esta persona no iba a volver a lo que estaba haciendo. Entonces denegaron la libertad precisamente porque Moskevin no se miraba afectado, no se miraba arrepentido de lo que había hecho. Incluso no quiso dar una disculpa pública para todas las familiares afectadas, diciendo precisamente lo siguiente: estas niñas son niñas, no tienen padres, no conozco a ninguno de ellos. Además, enterraron a sus hijas y aquí es donde creo que terminaron sus derechos sobre ellas. Así que no me disculparía, dijo el tribunal en 2018 cuando estaban revisando los detalles de la probable libertad, ya que por todo lo que dijo, por todo esto que hizo y de que no era consciente de lo que había hecho, no se demostraba como que arrepentido, no quería dar disculpas, denegaron su libertad y lo dejaron encerrado. Se desconoce más de lo que haya hecho esta persona, que actualmente cuenta con 52 años de edad. Aún sigue encerrado, pero los expertos siguen como que tramitando solicitudes para que lo liberen, ya que dicen que probablemente puede ser mucho mejor que termine su tratamiento ahora sí que en libertad, como que volviendo al mundo exterior. Así que es muy probable que liberen a Moskevin. Bueno, este es el por que por acá fue de confianza para que puedan ver este video. Espero te haya gustado mucho esto, así que sin nada más que decir, me voy. Bueno, sin nada más que decir, suscríbete a este canal.